pedir, amados hermanos, que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es buena, pero somos nosotros que tenemos que estar receptivos, abiertos, para que esa palabra no sea una palabra que solamente escuchemos, sino que es una palabra que se siembre en nuestro corazón. El corazón del hombre tiene la capacidad, y esto es algo que Dios hizo único, no hay otra creación en el universo como la del hombre, porque a nosotros nos hizo con la capacidad de poder tener un corazón que siembre su propia palabra, la palabra de Dios. Y cuando se siembra la palabra de Dios en el corazón del hombre, esa palabra produce fruto. Y el fruto de las cosas de Dios siempre es bueno. Por eso es que es importante, cuando usted venga a la iglesia, siempre venga con la predisposición de que lo que Dios le hable a su vida se siembre en usted. No solamente escuche, sino que pida a Dios que esa palabra se haga una realidad. Y hoy día yo le quiero pedir que abra su Biblia en el Salmo 133. Salmo 133. Ayer estaba orando al Señor. Aleluya. Y Dios me mostró esta palabra y quiero compartirla con ustedes, que me parece muy importante. Y le voy a pedir que se ponga de pie si ya tiene abierta la Biblia. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy día, hermanos queridos, quiero comenzar hablando de una ilustración de una papa. Potato. Póngalo por favor ahí, si está. Quiero hablarles de la ilustración de este potato. Una papa muy particular que crecía bajo la tierra. Ella cada día se miraba a sí misma y decía: qué bien estás. Te ves gordita y saludable y muy hermosa. Hasta que una mañana ella sintió un terrible movimiento. Era la mano del campesino que la sacaba de la tierra. Ella pensó: bueno, ahora recibiré el reconocimiento merecido porque soy una hermosa papa. Así que ese día, junto con otras papas, llevaron a esta papa a una gran cocina. Y lo primero que hicieron con esas papas fue meterlas en un fregadero y lavarlas. Al principio, ella se resistió, argumentando que no estaba tan sucia como las otras papas que estaban lavando. Pero al final pensó que estaba bien, porque eso la haría más hermosa frente a las demás. Cuando por fin quedó limpia, ella se sentía muy feliz. Hasta que de repente quedó aterrada cuando se dio cuenta de que junto con las otras papas la estaban arrojando al interior de una olla con agua hirviente. Allí, a pesar de sus gritos y su desesperación, el calor del agua caliente poco a poco fue ablandando a la orgullosa y dura papa. Cuando por fin terminó esa tortura y pensando que ahora ya la dejarían descansar, con horror la papa vio que una mujer se acercaba con un cuchillo en la mano. La tomó y comenzó a sacarle su cáscara, y también despiadadamente le arrancó los brotes. Esa dura y orgullosa papa gritó y trató de resistirse, pero la cocinera siguió con su trabajo hasta que dejó
la papa completamente pelada. Agotada la papa, pensó que aún así sería la más hermosa y que recibiría su reconocimiento. Pero luego miró que la tomaban y la juntaban con otras papas y con un gran tenedor comenzaron a molerlas. Allí, esa dura y orgullosa papa por fin se dio cuenta de que había perdido su identidad, porque ahora se había convertido en un rico puré de papas. Ahora, ¿por qué les cuento esta ilustración? Porque de alguna manera todos nos parecemos a esa papa. Dios, por misericordia, nos sacó de la suciedad del mundo y del pecado y nos lavó con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpió y sacó de nosotros aquellas cosas que nos impedían ser lo que Él quiere que seamos en la vida. Él, a través del trato en nuestra vida, sacó cosas como el rencor, odio, falta de perdón y pecados que estaban dentro de nosotros. Y a través del trato ha ido cambiando nuestra vida, ha ido limpiándonos. Es verdad que a través del trato que Él ha hecho en nuestra vida, todavía hay veces que sentimos el calor del agua hirviendo que nos va ablandando y nos va cambiando. Porque todavía hay cosas en nosotros que tienen que ser tratadas por Dios. Todavía hay áreas en la vida de cada uno de nosotros que necesitan ser tratadas por Dios. Pero es necesario ese trato, porque es la única forma en que Dios pueda tratar con nuestro carácter, con nuestro orgullo y con nuestro individualismo. Y Él sigue tratándonos hasta que de repente nos damos cuenta de que ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora ya somos parte de la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 14, del 21 en adelante, del 14 al 21 y después del 27, dice lo siguiente. Yo quiero que ponga atención. Además, dice, refiriéndose al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a nosotros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Y después dice en el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es que la iglesia no la forman los ladrillos o los materiales de construcción. La iglesia de Jesucristo la formamos tú y yo. Diga conmigo, la iglesia la formamos todos los cristianos. De hecho, la definición de iglesia es un grupo de personas convocadas por Dios para unirse en una misma fe, en una misma esperanza y en un mismo amor.
Diga conmigo, soy convocado por Dios para ser parte de la iglesia. En otras palabras, la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo del cual Jesús es la cabeza. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Que la iglesia es el cuerpo del cual Jesús es la cabeza. Es decir, tú y yo somos sus manos para sanar al herido, al necesitado. La iglesia, tú y yo, somos su boca para llevar las palabras de salvación y consuelo a los pecadores, a la gente que está sin esperanza. La iglesia, tú y yo, somos sus pies para llevar el evangelio hasta el último lugar del mundo. La iglesia, tú y yo, somos sus ojos que tienen que ver la necesidad y el dolor de los seres humanos. Y cada uno de nosotros, cada cristiano, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como lo declara su palabra. Por eso, la relación con Jesús que tú construyes aquí en la iglesia, la relación con Jesús que tú construyes cuando estás aquí en la iglesia, determinará el éxito de las relaciones que tendrás fuera de la iglesia. Y la razón de ser de nuestra fe debe ser siempre el mensaje del evangelio centrado en Jesucristo. Por eso, hermanos, es muy importante tener en claro que la unidad de la iglesia es una de las fortalezas más poderosas que Dios le ha dado a su pueblo. Dice el apóstol Pablo también en Efesios 4:16, dice, ¿de quién? De Jesús, ¿no es cierto? Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos y por nosotros, los que creeríamos en Él, Jesús rogó con énfasis al Padre para que nos ayudara a mantenernos en unidad como iglesia. Ahí Juan capítulo 17, versos 20-21, está la preciosa oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, allí está la oración de Jesús. Pero aquí miren estos versos 20-21, dice, Jesús está orando al Padre y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Ahí está hablando de ti, está hablando de mí, de los que creemos en Jesús, de los que vendríamos a creer. Dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y por qué Jesús oró por la unidad de la iglesia? Porque la unidad no es solo una virtud, la unidad es un arma poderosa. Diga conmigo, la unidad es un arma poderosa. Cuando los hombres se unen bajo un propósito, pueden hacer cosas asombrosas. Aleluya. Porque cuando los creyentes habitan en unidad, la unción fluye, la presencia de Dios desciende y lo imposible se hace posible. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero lo que está diciendo es que cuando hay unidad, cae una unción del cielo, cae el poder del cielo. ¿Cuántos necesitan algún milagro en su vida? Levánteme la mano los que necesitan un milagro en su vida. Aleluya. ¿Sabe? Cuando hay unidad en la iglesia, aleluya, la unción cae y los milagros tocan a los hijos de Dios. Aleluya. De los muertos, aleluya. Incluso se levantan cuando hay unción de Dios. Aleluya. Mire, Jesús vivía ungido y levantó ahí al hijo de la viuda de Naín cuando lo iban a enterrar. Él echaba fuera a los demonios. Los paralíticos se levantaron.
levantaban y caminaban. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, no ha cambiado. Aleluya. La unción fluye, la presencia de Dios desciende y lo imposible se vuelve posible. ¿Sabe por qué? Porque se crea, cuando hay unidad en la iglesia, se crea el ambiente espiritual donde Dios ordena su bendición y establece propósito. Y de hecho este Salmo 133 que leímos al comenzar dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después al final dice, en el verso 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, la unidad no es solamente hermosa, sino también es poderosa. Porque abre puertas en el cielo para hacer descender los milagros y señales en medio de la iglesia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque la unidad del pueblo de Dios crea la atmósfera donde fluye la bendición y donde habita la presencia de Dios. Ahora déjeme desglosar con un poco más de profundidad lo que dice este breve y poderoso salmo que leímos al comenzar. Este salmo, el Salmo 133, comienza diciendo: mirad. Lo primero que dice mirad. ¿Qué es lo que nos dice eso? Mirad significa notar, apreciar, considerar. En otras palabras, aquí lo primero que Dios hace cuando a través del Espíritu Santo inspira aquí al salmista, está diciéndonos, nos está llamando a detenernos, a reflexionar sobre el valor que tiene la unidad. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque demasiadas veces vivimos tan apresurados por las responsabilidades que tenemos, que no tomamos el tiempo para reflexionar, para mirar o para notar si lo que hacemos es lo que deberíamos hacer o lo más importante que deberíamos hacer. Porque los afanes de la vida muchas veces nos hacen poner la carreta antes que el caballo. Es decir, los afanes, la manera en que vivimos hoy en día, nos hacen la mayoría de las veces priorizar lo urgente sobre lo que es realmente importante. Todas las cosas son urgentes de repente. Todo es urgente de repente. Pero nosotros deberíamos vivir priorizando lo que es realmente importante. Jesús nos dice ahí en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por eso es que este Salmo 133 comienza diciéndolo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar juntos en armonía. O dicho de otra forma, cuán bueno consideras para ti la unidad en la iglesia. Cuán bueno consideras que es la unidad de la iglesia para ti. ¿Cómo la valoras? ¿Mucho o poco? Y eso es importante. ¿Cómo valoras? Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque demasiados creyentes hoy realmente no valoran la unidad de la iglesia. No ven cuán bueno es congregarse. Y van a su iglesia cuando quieren, consideran lo que les agrada de la palabra de Dios y lo que no lo dejan a un lado.
Y muchos de ellos ni siquiera avisan cuando no van a asistir a la iglesia. Y viven un evangelio largo. ¿Sabe por qué? Porque no valoran cuán buena es la unidad del cuerpo de Cristo. No se preocupe, ellos no vinieron hoy día. Después este salmo nos dice cuán bueno y cuán delicioso es. Diga conmigo, cuán delicioso es. La palabra delicioso significa deleite, satisfacción, atractivo que nos llama la atención. Y es la misma palabra en la Biblia que el Espíritu Santo usa en el libro de Génesis cuando habla del fruto apetecible. Allí en Génesis capítulo 2, verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Y sabe por qué el Salmo 133 dice cuán delicioso es que nosotros nos congreguemos en unidad? Porque es lo delicioso de la unidad lo que puede atraer a otras personas al caminar a Cristo. Es lo delicioso de la unidad lo que puede atraer, lo que toca a la gente para decir: yo quiero conocer a Jesús. Es lo que muestra que como creyentes caminamos en la confianza de Dios. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos distinguirnos por el amor que nos tenemos unos a otros. Tanto que lleguemos a hacer algo deseable para la gente que no conoce a Cristo. Deberíamos ser deseables. La gente debería desear lo que tú tienes, tu relación con Dios, tu relación con Cristo, la unción de tu vida. La gente al mirarte debería desearla y decir: yo quiero tener lo que Él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene. Eso es algo delicioso. Yo me acuerdo que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando recién nos convertimos al cristianismo, estábamos muy jóvenes. Yo tenía una vida muy desordenada. Yo era un hombre que fumaba mucho, que tomaba mucho, que vivíamos de acuerdo a las normas del mundo. Ese era el estilo de vida que teníamos. No nos estaba yendo bien en nuestro matrimonio, las cosas no andaban bien. Y un día nos invitaron a la iglesia. Nos invitaron a un teatro, era un teatro grande. Allí la iglesia eran muchos jóvenes. Y allí en ese lugar, Dios habló a nuestro corazón. Y nosotros pasamos al altar, entregamos nuestra vida a Cristo. Pero había algo que me llamaba la atención y que nunca lo he podido olvidar. Porque yo miraba a la gente que estaba allí, los porteros, los hermanos que estaban allí, incluso algunos que cuando yo llegaba y apagaba el cigarro en la puerta se acercaban y me abrazaban. Yo veía algo en ellos que yo anhelaba tener. Yo miraba en sus ojos un fuego, aleluya, una pasión por Dios que yo sabía que yo no tenía y que anhelaba tener en mi corazón, aleluya. Lo que veía en ellos era algo deseable, algo que deseaba en mi interior, pero no lo tenía. Aleluya. Hasta que yo me esforcé por llegar a conocerlos, por llegar a tener comunión con ellos junto con mi esposa. Íbamos a todas las reuniones. Aleluya, era una iglesia muy estricta, porque después de que llegaba el horario daban 15 minutos y si tú no llegabas en 15 minutos cerraban las puertas. Y ya no podías entrar hasta el otro servicio. Pero lo que yo vi en ellos marcó mi vida. Yo dije: yo quiero tener lo que ellos tienen. Y poco a poco Dios fue revelándose en mi vida y después ahora entiendo, ahora lo tengo. Gracias a Dios por esos hermanos
Gracias a Dios por cada uno de ellos, por su testimonio, que me hicieron desear tener a Cristo en el corazón. Aleluya, bendito sea el Señor. Jesús dice en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto, escuche bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Porque es la unidad entre los creyentes lo que refleja a Cristo al mundo. Nosotros reflejamos a Cristo a través de nuestra unidad. Y Jesús dice ahí en Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este versículo? Que cuando la iglesia está unida, el mundo ve una verdadera imagen de Jesús. Que cuando la iglesia está unida, el mundo mira al verdadero Jesús. Porque no muestra una religión, sino una relación personal con Cristo. Porque donde hay unidad también hay atracción hacia la obra del Espíritu Santo. La gente se enamora de la presencia de Dios. La gente se enamora, quiere estar en la presencia de Dios. Cuando hay unidad en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando hemos ido a la iglesia de Pensacola, cuando estaba el avivamiento allá en Bronzeville, en Florida, la gente estaba tan enamorada de la presencia de Dios que llegaba por la mañana a hacer fila para entrar a la iglesia, que comenzaba el servicio por la tarde. Porque decían, yo quiero estar ahí, no me quiero perder. No quiero perderme ni un momento de estar en la presencia de Dios. Y se acababa el servicio y la gente no se quería ir, apagaban las luces una y otra vez, y ahí estaban los hermanos ahí adorando a Dios, abrazándose, felices. Porque cuando hay unidad, hay atracción hacia la obra del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que mucha gente hoy, mucha gente con necesidad, no quiere visitar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no ven lo delicioso en el testimonio de los creyentes que le invitan a ir. No ven lo delicioso en el testimonio de los creyentes. Entonces dice, ¿para qué yo voy a ir? Después este salmo dice, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, es decir, en unidad de propósito. Ahora déjeme decirle que si la unidad de la iglesia no fuera tan importante, Jesús no habría pasado los últimos momentos de su vida con sus discípulos, orando al Padre para que la unidad se perfeccionara en cada uno de ellos. Porque Jesús pasó los últimos momentos de su vida con los discípulos y orando al Padre por la unidad de ellos, de nosotros. Y fue la unidad, la sujeción y dependencia a Dios de la iglesia, de los creyentes, que atrajo a miles y miles de seguidores en la iglesia primitiva. Y de ahí nació la iglesia cristiana. Habitar los hermanos juntos, después dice en armonía. Y eso se refiere a buenas relaciones, a una sana convivencia. En otras palabras, la unidad de la iglesia no es solo asistir junto a otros creyentes. Porque alguien mal podría decir, yo voy a la iglesia, pero eso no está hablando de unidad. Sino también significa aceptar las diferencias que en conjunto forman el cuerpo de Cristo. Las diferencias.
Todos somos diferentes. Diga conmigo, puré de papas. Puré de papas. ¿Me va entendiendo? Porque somos diferentes en muchas cosas, pero iguales en un mismo sentir, que es buscar la presencia de Dios. Aunque tengamos diferentes personalidades, orígenes y ocupaciones, somos uno en Cristo. Dice ahí el verso 3, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese lo que está diciendo este versículo, que la unidad atrae la presencia y la bendición de Dios. En otras palabras, la unidad crea una habitación para que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. La unidad entre nosotros es como que crea la habitación para que Él diga, yo quiero estar ahí en medio de ustedes. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Avivamiento. Avivamiento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y donde hay unidad, Dios siempre se complace en habitar y en manifestarse. Siempre. Si usted se hace un grupito chico en casa y hay unidad entre el grupo y están orando juntos, wow, siempre va a haber una unción que va a caer tremenda. Por eso Jesús dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar en medio de vosotros. No es que voy a mandar a un ángel, no, yo mismo voy a estar ahí. Aleluya. Porque es la unidad de la iglesia la que permite que los creyentes logren grandes cosas juntos y puedan liberar el poder sobrenatural. Mientras, escuche bien, mientras que la división, las ofensas y la falta de perdón rompen el lazo de la unidad. Téngalo en cuenta. La división, las ofensas y la falta de perdón rompen el lazo de la unidad de la iglesia. Jesús ahí en Lucas capítulo 11, verso 17, está hablando de esto y dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí cae. Después dice ahí en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Está hablando de la importancia, ¿verdad? De perdonarnos, de aceptarnos. Y por último, la unidad en la iglesia multiplica la fuerza y hace que el aceite de la unción fluya sin resistencia. El mismo Salmo, ¿cierto? El verso 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Aleluya. El verso 3 dice, el 2 antes voy a leer, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Lo que está diciendo aquí es que la unción fluye, el aceite de la unción fluye en medio de la unidad de la iglesia. De hecho, la unidad de la iglesia es la que abre los cielos para la visitación divina.
Ahí en el libro de Hechos capítulo 2, ahí está el relato desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ahí usted va a ver el relato de cuando vino el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los discípulos estaban unánimes juntos. Es decir, estaban en unidad, estaban en armonía. Se habían perdonado, se habían abrazado, estaban pensando en cosas en común, estaban todos allí. Y dice, de repente, diga conmigo, de repente. Porque así Dios actúa de repente. Cuando uno menos se lo espera, aparece la mano de Dios que cambia las cosas. De repente, cuando usted menos lo espera, Dios aparece en escena y hace un milagro y cambia la vida del hombre o cambia las circunstancias. Aleluya, echa fuera los problemas, sana las enfermedades. De repente. Y dice, de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio. Aleluya. El cual llenó toda la casa donde todos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Hermanos, esa fue la visitación sobrenatural más maravillosa que ha tenido la historia de la humanidad. El Dios de los cielos, el creador del cielo, de la tierra, el Dios todopoderoso, el Espíritu Santo, aleluya, el Dios maravilloso, aleluya, ese día se hizo notar y dijo, yo estoy aquí en medio de ustedes, aleluya, yo estoy aquí, aleluya, para llenar sus vidas. Y el resto es historia, usted conoce la historia. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, nadie allí dejó de cambiar, todos cambiaron, todos fueron parte del puré de papas. Aleluya, aleluya, aleluya. Termino diciendo que la unidad de la iglesia significa seguir y apoyar una misma dirección, la que Dios da al líder. O en otras palabras, significa no resistirse a ser parte del puré de papa que Dios quiere ser contigo. No te resistas. No te resistas. Deja que Dios trate con tu vida. Deja que Dios trate con tu vida. Ponte en las manos de Dios. Aleluya. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.